Nunca imaginé que un día como ese cambiaría el ritmo de mi vida. Fue una tarde de marzo en Sevilla, con el cielo encapotado y un viento suave que silbaba entre las macetas del balcón. Subí al desván para buscar una manta antigua, pero terminé desenterrando algo mucho más profundo. El polvo se arremolinaba en el aire mientras movía cajas con fechas desvaídas y olores de otro tiempo. En un rincón, debajo de una pila de álbumes y un bastidor roto, vi la maleta. Reconocí la hebilla oxidada al instante. Era de mi tío abuelo, el único músico que hubo en la familia. Me temblaron las manos cuando la abrí. Ahí estaba. Una trompeta dorada, brillante a pesar del polvo, reposaba sobre un trapo de terciopelo azul. Medía 84 centímetros, lo supe porque de niña solía soñar con una igual, y siempre me fijaba en los detalles técnicos. Aquella trompeta no era cualquier instrumento. Era mi sueño olvidado. Cuando tenía 16, quise aprender a tocar. Pero mi padre decía que era cosa de hombres, que una chica debía dedicarse al piano o al bordado. La vida pasó. Me casé, trabajé, crié hijos. Y los años me arrancaron de a poco esa ilusión, hasta ahora. Esa noche, bajé la maleta al salón. La coloqué sobre la mesa y encendí la lámpara de pie. El metal brilló con una dignidad que parecía desafiar al tiempo. Apoyé los labios en la boquilla, y un sonido tosco, casi grotesco, brotó al instante. Me reí sola. Como una niña. Aún no es demasiado tarde, susurré en ruso, porque en mi casa de infancia hablábamos así. Tenía 62 años, arrugas alrededor de los ojos, y una decisión. Iba a aprender a tocar la trompeta. Aunque nadie lo entendiera. Aunque nadie lo esperara. Aunque nadie me aplaudiera. Y así empezó todo. Al día siguiente, salí temprano. La trompeta iba envuelta en un pañuelo rojo dentro de una bolsa de lona. Caminaba como quien lleva un secreto entre las manos, algo frágil y valioso. Mi barrio, en el corazón de Triana, empezaba a desperezarse, las panaderías olían a masa recién horneada, los bares levantaban sus persianas, y el aire era fresco, casi tímido. Me dirigí sin pensarlo a la Plaza de la Música. En realidad se llama Plaza de Santa Cecilia, pero todos la conocen por otro nombre, porque ahí siempre hay alguien tocando algo, guitarras, violines, tambores, voces. Es un rincón vivo, con alma. Lo vi desde lejos. Era un muchacho alto, delgado, con el pelo recogido en una coleta informal y una chaqueta de mezclilla abierta sobre una camiseta negra. Tocaba el saxofón de pie, con los ojos cerrados, como si hablara con alguien que no estaba allí. Las notas fluían suaves, a veces con rabia, a veces con ternura. Me quedé paralizada. No por su belleza, aunque la tenía, sino por la forma en que sostenía la música. Como si no tuviera miedo de sentir. Esperé a que terminara. Me acerqué. «Hola. Buenas, señora», respondió con una sonrisa educada. «¿Cómo te llamas?» «Alejandro». «¿Y usted?» «Isabel». Dudé. Bajé la mirada a la bolsa de lona. Y entonces la abrí. «¿Me enseñarías a tocar?», pregunté sin rodeos. Hubo un silencio extraño. No de burla, sino de sorpresa. Alejandro me miró con atención. Quizá pensó que era una broma. O que había escuchado mal. Luego miró la trompeta, mis manos temblorosas, y después mis ojos. ¿De verdad quiere aprender? Más que nada. Sonrió. Pero no como antes. Esta vez fue una sonrisa lenta, con una chispa distinta. Nunca he enseñado a nadie, confesó. Y mucho menos a alguien que ya debería estar tejiendo calcetines, ¿no? Bromeé. No. Quise decir a alguien valiente. Así empezó nuestro trato. Nos veríamos allí, en la plaza, 3 veces por semana. Sin dinero de por medio. Solo música. Pero una condición, dijo mientras guardaba el saxofón. Tiene que prometer que no se va a rendir en la primera semana. Prometido. Nos sentamos en el banco de piedra junto a la fuente. Sacó un cuaderno arrugado y dibujó un esquema básico, boquilla, tubo principal, válvulas. Me habló de la embocadura, de la respiración, del diafragma. Yo anotaba como podía, mi letra temblorosa entrelazada con sus garabatos. Cuando intenté soplar, no salió nada.
Él me corrigió con paciencia. Hasta que una nota, falsa, rota, pero mía, estalló en el aire. Una pareja de turistas se giró y aplaudió. Yo me tapé la cara de vergüenza. Alejandro se rió. Primera nota. Ya no hay marcha atrás. Ese día volví a casa con los labios doloridos, las mejillas calientes y el corazón lleno. Me senté frente al espejo y me observé. La misma mujer de siempre, pero con algo distinto en la mirada. Un inicio. Una grieta por donde volvía a entrar la luz. Las siguientes semanas fueron una mezcla extraña de nervios, sudor y algo que no había sentido en mucho tiempo: ilusión. Alejandro me propuso cambiar de escenario. Dijo que la plaza era buena para observar, pero no para aprender. Demasiado ruido, demasiada gente. Así que nos fuimos a un rincón del Parque de María Luisa, donde los árboles naranjos daban sombra espesa y el suelo olía a tierra húmeda. Siempre llegaba antes que él. Me sentaba en el banco de hierro, con la trompeta sobre las rodillas y las manos entrelazadas, como si estuviera esperando a un viejo amor. Alejandro aparecía con su mochila al hombro, caminando sin prisa, saludando a los jardineros como si fuera parte del paisaje. ¿Lista?, preguntaba siempre. No. Pero igual empecemos, respondía yo. Al principio, me costaba todo. Los labios se tensaban, la mandíbula dolía, y me ahogaba al intentar sostener una nota. Alejandro me corregía sin brusquedad. Me mostraba con sus propios labios la forma exacta, con los dedos el ángulo, con el cuerpo la postura. Respira desde el abdomen, no desde el pecho. Mira, así. A veces cerraba los ojos mientras tocaba para que yo pudiera seguir su ritmo. Otras veces se quedaba en silencio, simplemente observando, como si supiera que no debía decir nada en ese momento. Un día, mientras yo intentaba sostener una nota grave y me salía un graznido espantoso, se echó a reír. Parece un pato con sed. No te rías, le dije, fingiendo ofensa. No me burlo. Te juro que no. Pero es que estás aprendiendo de verdad. El sonido feo es parte del proceso. Si no suena mal al principio, es que no estás intentando. Me quedé mirándolo. Su sinceridad era desconcertante. No había compasión en su voz, ni lástima, ni condescendencia. Solo verdad. Ese día, conseguí tocar mi primera escala completa. Lenta, desigual, con errores, pero completa. Alejandro me aplaudió como si acabara de dar un concierto en el Teatro Real. Me puse roja, pero dentro de mí algo se abrió. No sé en qué momento exacto sucedió, pero dejé de sentirme una mujer mayor que aprendía tarde. Empecé a sentirme como alguien que empezaba algo nuevo. Y eso, a los 62 años, era un regalo impensable. Una tarde, después de practicar, nos quedamos en silencio. Los pájaros picoteaban migas entre los bancos. Alejandro sacó una libreta y dibujó una figura extraña, una especie de espiral abierta. Esto es como la música. Nunca termina. Siempre hay algo más allá de la nota siguiente. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Hasta dónde quieres llegar? No lo sé, respondió. A veces siento que mientras más toco, menos entiendo. Guardó la libreta y se echó hacia atrás, apoyando la cabeza en el respaldo. Yo también me recosté. Por un momento, compartimos el mismo cielo, sin palabras. Solo la brisa y el aroma amargo de los naranjos. Aquella noche, al volver a casa, dejé la trompeta sobre la mesa del comedor. No la guardé. Quería verla al levantarme. Como un recordatorio de que, por primera vez en mucho tiempo, no vivía del pasado, sino del presente. Y eso era más fuerte que cualquier canción. Una tarde de junio, el calor ya empezaba a apretar en Sevilla, incluso bajo la sombra amable del parque. Después de la práctica, Alejandro me ofreció acompañarme a casa. Yo me reí, bromeando que no necesitaba escolta, pero en el fondo me sentía halagada. Hacía años que nadie caminaba conmigo sin prisa, simplemente por acompañarme. Vivía a pocas calles, en un piso antiguo de la calle San Vicente. Al pasar por una pequeña tienda de música, él se detuvo y señaló una trompeta en la vitrina. No es tan buena como la tuya, dijo, pero mira ese brillo. Me dan ganas de tocar ahora mismo. Le sonreí. Su entusiasmo era contagioso.
Nos detuvimos unos minutos allí, hablando de metales, válvulas y boquillas. Hasta que sentí una mirada clavarse en mi espalda. Giré la cabeza. En el tercer piso de un edificio frente a nosotros, una mujer nos observaba desde un balcón lleno de geranios. Llevaba una bata ligera y el pelo recogido con pinzas. «Es mi madre», murmuró Alejandro, casi sin moverse. «Ah», dije yo, bajando un poco la mirada. La mujer frunció el ceño. Luego alzó la voz, claramente molesta. «¿Otra vez con ella, Alejandro?» Sus palabras me golpearon como una bofetada. No eran agresivas en tono, pero sí en intención. Decían más de lo que pronunciaban. Decían: «Eso no está bien, no es apropiado. ¿Qué pensará la gente?». Él no respondió. Solo bajó la mirada, incómodo. Yo sentí como mis mejillas se encendían. La vergüenza me invadió de forma absurda, como si hubieran descubierto un pecado que ni siquiera existía. No era su culpa. Era la mía por olvidar que el mundo mira con lupa cuando algo se sale del guión. Una mujer de mi edad, con un muchacho de 25, aunque no hubiera nada entre nosotros, aunque solo hubiera música. «Creo que ya me voy», dije rápidamente. «Isabel, no hagas caso. Mi madre no entiende muchas cosas. No te preocupes. De verdad. Mañana nos vemos en el parque, ¿vale?». Me alejé rápido, con la trompeta en brazos como si fuera un escudo. Al doblar la esquina, oí como la mujer volvía a hablarle, pero no quise escuchar. Esa noche no dormí bien. Me levanté varias veces, miré mi reflejo en el espejo del baño, repasé cada arruga con la yema de los dedos. La voz de su madre resonaba como eco dentro de mi cabeza. Otra vez con ella. ¿Con ella? ¿Tan invisible era yo que ni siquiera me merecía un nombre? Pasé 2 días sin ir al parque. Le escribí a Alejandro una excusa vaga, que me dolía la cabeza, que tenía cosas que hacer. Él respondió con un simple «espero que estés bien». Ninguna presión. Ningún reproche. El tercer día, al abrir la ventana del salón, oí algo que me paralizó. Una melodía. De trompeta. Salí al balcón. Ahí estaba él, en la acera de enfrente, con su saxofón colgado y una partitura doblada en la mano. Tocaba con suavidad, sin mirar hacia arriba. Como si solo importara el sonido. Una vecina lo observaba desde su ventana, con una taza de café en la mano. Un repartidor de pan paró su bici. Yo solo lo miraba y sentía como una lágrima se deslizaba por mi mejilla. No era por él. Era por mí. Por la niña de 16 años que nunca se atrevió. Por la mujer que tardó una vida en escuchar su propia música. Bajé de inmediato. Y esa tarde, en el parque, toqué mejor que nunca. Porque entendí que no estaba haciendo nada malo. Solo estaba aprendiendo. Solo estaba viviendo. Y eso, a veces, molesta a quienes han dejado de hacerlo. La práctica de ese día fue corta. El calor era insoportable, incluso bajo los naranjos del parque. Mis dedos estaban pesados, y la boquilla me quemaba los labios como si el metal guardara el fuego del mediodía. Alejandro lo notó. «Hoy no es día de forzar», dijo con calma, cerrando su cuaderno de apuntes. «No quiero rendirme», le respondí. «No se trata de rendirse. Se trata de saber cuándo escuchar al cuerpo. La música también es silencio, Isabel». Nos sentamos en la hierba, a la sombra, con las mochilas entre los pies. Había niños corriendo alrededor, turistas con cámaras, ancianos que jugaban al dominó en la esquina. Pero entre nosotros se hizo una burbuja, como si todo quedara lejos. Entonces saqué la foto. La había encontrado unos días antes, guardada entre las páginas de un libro de recetas que nunca usaba. Estaba arrugada, un poco amarillenta por el tiempo. Pero en la imagen aún se distinguía claramente a la chica que fui. Tenía 16 años. Llevaba una falda plisada, el cabello recogido en trenza, y una sonrisa desbordante. Sostenía una trompeta con ambas manos, justo frente a la entrada de mi antigua escuela en Alcalá de Guadaira. Se la tendía a Alejandro sin decir nada. Él la miró largo rato. Luego levantó la vista y dijo: «Pareces feliz. No de esa felicidad que se finge para una foto. Es otra cosa. Como si tuvieras una luz encendida por dentro». Asentí, pero no pude hablar.
Algo en su voz, en la sencillez de sus palabras, me desarmó. Un nudo me apretó la garganta, y de pronto las lágrimas empezaron a caer. No pude evitarlas. No era tristeza. Era algo más complejo. Como si todos los años en que guardé silencio se hubieran derretido en ese instante. Como si al fin alguien viera la parte de mí que yo misma había olvidado. Perdón, murmuré, secándome las mej. No suelo ponerme así. No tienes que disculparte. No conmigo. Alejandro se quedó en silencio, respetando mi emoción, sin intentar llenarla con palabras vacías. Me sentí segura, acompañada. Hacía décadas que no me sentía así. Ni siquiera con mi difunto esposo, que me quiso a su modo, pero nunca me miró de verdad. ¿Qué pasó con esa trompeta? Preguntó finalmente. Mi padre me la quitó. Dijo que no era para mí, que las mujeres debían hacer otras cosas. Me encerró el instrumento en un armario. Yo lloré días enteros. Después, me acostumbré. ¿Y por qué ahora sí? ¿Por qué has vuelto a buscarla? Lo miré. No supe cómo explicarlo. Era algo visceral. Algo que había crecido dentro de mí con los años, como una semilla que espera la estación correcta para brotar. Porque no quiero morirme con las manos vacías. Alejandro no respondió. Solo me devolvió la fotografía y me apretó la mano con firmeza, sin miedo. Su mano cálida, firme, joven. Esa noche, en casa, enmarqué la foto y la puse sobre el piano viejo, junto a la trompeta. No como un recuerdo del pasado, sino como una promesa hacia el futuro. Porque esa chica de la foto sigue viva en mí. Y ahora alguien la ve. Esa mañana bajé a comprar pan y leche en la tiendecita de la esquina. La misma donde llevo yendo más de 30 años. Conozco a todos, a la dueña, al repartidor de fruta, a los vecinos que hacen cola desde antes de que abran. Es un lugar donde se suele hablar de todo y de todos. Yo llevaba el cabello recogido con un pañuelo claro, una blusa fresca de lino, y la bolsa de tela con las partituras asomando. La trompeta no iba conmigo esa vez. La había dejado en casa, descansando sobre el sofá como si también necesitara respirar. Mientras me detenía junto a los tomates, escuché los susurros. No hacía falta que alzaran la voz para que las palabras se clavaran como agujas. Mírala, otra vez con el chico ese. Tiene edad para ser su madre. Qué raro todo esto, ¿no crees? Rarísimo. Y además con una trompeta. A estas alturas. No me vieron. O fingieron no verme. Me quedé paralizada un segundo. Quise girarme y decir algo, explicar que no era lo que pensaban, que no había nada indebido, que solo estaba aprendiendo. Pero me di cuenta de algo, no les importaba la verdad. Solo les importaba el ruido que hacían sus propios prejuicios. Salí de la tienda sin comprar nada. Ni el pan, ni la leche. Solo con un nudo en el estómago. De camino al parque, dudé. Me detuve 2 veces, una frente a una floristería, otra junto a una parada de autobús. Pensé en volver a casa, en quedarme sola, en apagar ese impulso que tanto incomodaba a otros. Pero entonces recordé sus palabras. Tiene que prometer que no se va a rendir. Y no podía. No quería. Al llegar al parque, lo vi. Estaba sentado en el banco de siempre, con mi trompeta sobre las rodillas. La sostenía con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Miraba al frente, tranquilo, esperando. Cuando me acerqué, levantó la vista y sonrió. «Te he afinado la trompeta», dijo, como si no hubiera pasado nada. Como si supiera que necesitaba ese gesto silencioso. Me senté a su lado. No hablé al principio. Solo dejé que el sonido del parque me lavara un poco el alma. Niños riendo, bicicletas rodando, hojas susurrando entre sí. ¿Te ha pasado alguna vez que todo el mundo piensa que estás haciendo algo malo, y tú sabes que no? Pregunté finalmente. Muchas veces, respondió sin dudar. Especialmente cuando toco en la calle. La gente cree que los músicos sin escenarios son vagos o perdidos. Pero yo sé lo que hago. Y tú también. Volví a mirarlo. Sus ojos eran serenos, sin juicio, sin duda. Me devolvían a mí misma, a esa parte que otros querían aplastar con chismes y miradas. Ese día tocamos con más fuerza. Yo con más coraje. Él con más calma.
Las notas salían imperfectas, sí, pero llenas de sentido. Como si cada una contestara a los murmullos que se quedaron atrás, entre tomates y estanterías. Y por primera vez sentí que ya no me importaba tanto lo que dijeran. Porque él me esperaba con la trompeta en las rodillas, y yo sabía que el camino que estaba recorriendo no necesitaba permiso de nadie. Llegó temprano, incluso antes de que yo pudiera calentar el agua para el té. Traía su saxofón colgado del hombro y una sonrisa que parecía temblar un poco. Me miró sin decir palabra, y en ese silencio entendí, algo iba a cambiar. Me voy a Barcelona, dijo al fin, bajando la mirada. Hay una audición para un puesto en una orquesta. Me aceptaron para presentarme. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como una cuerda vieja que de pronto se corta. El parque, los bancos, la música, la risa compartida. Todo eso iba a convertirse en recuerdo. Me esforcé por sonreír, por fingir que me alegraba por él. Y me alegraba, en parte. Pero también sentí un miedo que no supe disimular. ¿Cuándo te vas? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Mañana. Es una oportunidad. No podía decir que no. Asentí. Lo sabía. Yo también habría hecho lo mismo a su edad. Pero eso no hacía que doliera menos. Durante la lección, él me corrigió con más paciencia que nunca. Me ayudó a sostener la boquilla, a colocar los dedos, a controlar el aire. No hablábamos mucho. Todo se decía con gestos, con miradas. La música nos servía de refugio. Cuando terminé de tocar una pequeña melodía, la misma que me enseñó el primer día, él se quedó en silencio, como si escuchara algo más allá de mis notas. Ya sabes cómo suena tu sueño, dijo. Luego me entregó un pequeño papel doblado. Lo guardé sin abrirlo. No podía leerlo ahí, con él enfrente. Me despedí con un gesto, sin palabras. No quería que me viera llorar. Esa noche, en casa, abrí la nota. Decía: ahora sabes cómo suena tu sueño. No dejes de tocar, aunque no esté para escucharlo. Me senté en la cama con la trompeta sobre las piernas. Por primera vez, no sentí que me faltaba algo. Sentí que algo comenzaba. Él me había enseñado más que música. Me había enseñado a creer. Volví a la misma plaza donde todo había comenzado. El aire olía a humedad y a hojas secas. Era temprano, pero el sol ya caía con fuerza sobre los bancos de piedra. Llevaba conmigo la vieja funda con la trompeta dentro. Mis manos temblaban un poco, aunque no hacía frío. No sabía por qué había venido. Quizás porque no soportaba seguir tocando en casa, frente a los mismos libros, las mismas paredes. Quizás porque necesitaba encontrarlo en el eco de alguna nota. Me senté en el borde de la fuente, esa que ahora parecía más pequeña. La gente pasaba de largo, una pareja con un carrito, una señora con una bolsa de fruta, dos adolescentes que reían demasiado alto. Algunos me miraban, otros no. Nadie se detenía. Estaba sola, y esa soledad no pesaba como antes. No era hueca, era necesaria. Abrí la funda. El metal de la trompeta brilló un instante, como si despertara de un sueño. Acaricié la boquilla con los labios, cerré los ojos. Respiré profundo. Y toqué. La primera nota fue suave, casi tímida. La segunda, más firme. Era una melodía sencilla, la misma que él me enseñó, aquella tarde que parecía sin importancia, y que ahora me dolía de tan lejana. La plaza, por un momento, pareció escucharlo todo. El agua del fondo de la fuente acompañaba el ritmo, como si susurrara conmigo. Una niña se detuvo a pocos metros. Me miraba con la boca entreabierta. Luego vino su madre. Y un señor mayor que llevaba un bastón. Poco a poco, sin que yo me diera cuenta, se formó un pequeño círculo de silencio alrededor de mí. Nadie hablaba. Solo escuchaban. Las notas salían limpias, lentas. Como si cada una llevara parte de lo que no había podido decir. Ni entonces, ni después. La vergüenza, el miedo, la duda, la ternura, el deseo de comenzar de nuevo. No estaba tocando para ellos. Tocaba para mí. Para esa adolescente de la vieja foto. Para la mujer de la que hablaban en la tienda. Para aquella que se quedó sola en el balcón cuando él se fue. Y en medio de la música, sentí que él estaba allí.
No físicamente. Pero como si su risa, su voz, su mirada de aquellos días se hubieran quedado en mí. Como si aún me empujaran hacia adelante. Cuando terminé, nadie aplaudió. Solo hubo un momento de silencio muy profundo. Y entonces la niña dijo, ¿vas a volver mañana? Yo sonreí. No lo sé. Quizás. Recogí la trompeta con cuidado. Caminé despacio, sin mirar atrás. Pero por primera vez en mucho tiempo, mis pasos no pesaban. Han pasado 3 meses desde la última vez que supe de él. Al principio, revisaba el buzón cada mañana como si esperara una señal, una palabra escrita a mano, un rastro de su voz entre líneas. Pero los días pasaban, y el silencio fue creciendo como una enredadera que cubre lentamente una pared. No duele tanto, no como antes. Es otra clase de silencio. Uno que no pesa, sino que enseña. La trompeta sigue allí, en el alféizar de la ventana, brillando bajo el sol de la tarde. La coloco cada noche en el mismo lugar, como si esperara que el sonido del viento trajera consigo alguna melodía olvidada. Pero ya no la miro con nostalgia. Ahora es parte de mí. No un recuerdo, sino un puente. A veces, al pasar por la plaza, los niños se detienen a escuchar. Me saludan con la mano. Uno incluso me dijo, mi abuela dice que tú haces hablar a la trompeta. Y yo me reí. No porque fuera gracioso, sino porque por primera vez entendí lo que significaba compartir algo sin esperar nada a cambio. La música no me ha hecho más joven, ni me ha devuelto lo perdido. Pero me ha dado algo más sutil, una razón para respirar distinto, para llenar el pecho sin miedo. No toco como antes. Ya no quiero impresionar a nadie. Solo quiero ser honesta. El otro día, una mujer de mi edad se sentó a mi lado después de que terminé de tocar. Me dijo que había dejado de bailar hacía 20 años, que su cuerpo ya no respondía igual. Le hablé de él, del parque, de la plaza, de cómo una trompeta vieja puede cambiar el pulso de una vida entera. Nos despedimos con un abrazo breve, pero sentido. A veces creo que él no va a volver. O quizás sí, pero de otra forma. En la nota que me dejó escribió, ahora sabes cómo suena tu sueño. No dejes de tocar. Y eso hago. Cada tarde, mientras la luz se vuelve dorada y los bancos de la plaza se vacían, toco una sola melodía. No importa si alguien escucha. Yo me escucho. Y eso basta. Porque a los 62, he aprendido algo que ni siquiera los conciertos me enseñaron. Que empezar de nuevo no siempre es volver a intentar lo mismo. A veces es mirar el mundo con otros ojos. O con otros oídos. A veces, simplemente, es atreverse a vivir sin pedir permiso. Y mientras la trompeta descansa cada noche en la ventana, yo también descanso. No esperando, sino sabiendo. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.